tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el desarrollo de artritis reumatoide. Bueno, soy el doctor Joel Peláez, médico del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, tengo el agrado, ¿no?, de volverles a dictar esta clase que espero que cada día o cada vez que se repite esta clase pues sea cada vez más entendible. Bueno, artritis reumatoide es una enfermedad que tiene varias peculiaridades, pero una de las principales es pues la afectación articular, ¿no? Ahí estamos todos claros. La naturaleza de cómo se da el daño articular tiene bastante que ver con una alteración, una pérdida de la tolerancia inmunológica, que ya es un dato que ustedes ya manejan. Recordar que en sí la enfermedad, si bien es cierto, está caracterizado por el daño articular, estamos en el contexto de una enfermedad sistémica. Por lo tanto, el proceso inflamatorio tendría que ser pues, considerado como tal, ¿no? Una enfermedad capaz de dar síntomas también que van más allá del componente articular. Y si lo vemos por otro lado, el daño o el compromiso articular, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo el lupus, en este caso el daño articular es irreversible, lo cual implica una pérdida de la función articular. Por lo tanto, es no solo importante dar tratamiento, sino también evitar pues, que el paciente llegue a una disfunción importante. Es de repente dentro de las enfermedades sistémicas diferente pues, a las patologías degenerativas o reumatismos articulares, es la más frecuente. En casi todas las latitudes, la prevalencia 0.5 a 1% a nivel mundial. Aquí en Perú respetamos más o menos esos valores. La incidencia en mujeres que oscilan entre los 35 a 55 años va en este corte, 16 a casi 30 casos por segundo de personas. Y bueno, ya es conocido que es más frecuente en mujeres con respecto a varones, ¿no? Esos datos no están muy ajenos a lo que uno sabe. Cuando uno revisa la evolución de esta enfermedad, pues esta enfermedad puede evolucionar hasta la destrucción articular, pero previamente pues, pasa por etapas. Se da la confluencia de dos factores, o tres factores principalmente, ¿no? Un sujeto genéticamente predispuesto, factores ambientales y factores epigenéticos, que van a alterar, entre sí se van a interrelacionar y van a alterar la inmunidad de la persona, haciendo que se genere una respuesta pues, prolongada y que va a generar daño en la sinovial. Clínicamente, nosotros en este primer momento, lo único que vamos a tener en el paciente es dolor y de repente aumento de volumen o inflamación de una articulación. A este estadio, a esta etapa de no podernos necesariamente nosotros estar con la seguridad de que estamos ante una artritis reumatoide, la llamamos como artritis indiferenciada o de repente de forma más adecuada como artritis de reciente inicio o de inicio temprano. Las actuales terapias, los actuales consensos están en llegar pues en intervenir en este momento, llegar a diagnosticar al paciente en esta etapa y no cuando ya existen todos los cambios que son característicos de esta enfermedad, ¿no? Todas las alteraciones morfológicas que ya son conocidas por la enfermedad. Entonces, nuestra meta y el intento de esta exposición es tratar de tener algunos datos específicos que me permitan llegar al diagnóstico temprano de la enfermedad. Bueno, la evolución de la enfermedad depende de factores genéticos, de factores medioambientales que van a determinar pues, un fenotipo, ya sea muy agresivo o un fenotipo que no lo es, ¿no? Esto ya es variable, no existen dos personas que tengan la misma clínica, y esto lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes en su práctica diaria, diferentes casos con diferentes respuestas a los esquemas de tratamiento que existen. Si ya hablamos en forma particular del factor genético, el peso que tiene el factor genético es relativamente importante, 50-60% del peso para desarrollar la enfermedad. Existen múltiples genes identificados, pero el HLA-DR1 es el más asociado a la enfermedad debido a la asociación con un proceso que se conoce como citrulinación, que es específico y que es muy importante para el daño a nivel articular, ¿no? Y casi todos los eventos que suceden en esta enfermedad.
Y la codificación de una secuencia proteica en relación a estos aminoácidos, en relación a este gen, pues se conoce a esta secuencia de aminoácidos como el tipo de compartido, que es considerada también un factor genético pronóstico para el desarrollo de enfermedad y también para definir evolución de la misma. Entonces llévense el concepto de la importancia del peso del factor genético, del gen principalmente asociado a la enfermedad, y del concepto del tipo compartido en relación a la presencia de este gen. Esto en sí pues se encuentra dentro del, o es codificado por una secuencia de HLA-DRB. Su importancia radica pues en la asociación con la citrullinación. No es pues el único factor genético asociado. Acá vemos, en realidad esta diapositiva yo la corté, la imagen la partí porque acá había bastantes términos, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea de lo mucho que existe en la artritis reumatoide y lo poco que se sabe. En realidad, importancia patogénica después del HLA-DRB1 y el PTP92, que no está asociado al HLA. Y de ahí el resto existen algunas vías de señalización de enfermedad que están asociadas con algunos de estos determinantes, con estas moléculas, pero no del todo conocidas, ¿no? La de la janusquinasa, por ejemplo, una de las más de las que se está revisando actualmente. En cuanto a factores ambientales, uno puede hablar en forma general de infecciones, de fármacos, de polvos ambientales, pero lo que sí está demostrado y lo vemos en este esquema es en algunos de estos datos, ¿no? El factor ambiental más importante, y eso ya está muy bien estudiado, es el hecho de fumar o el tabaquismo. Es el principal factor ambiental y existen estudios que demuestran cómo varía la frecuencia de la enfermedad en relación a ser fumador, en relación a haber dejado de fumar o en relación de nunca haber fumado en cuanto de frecuencia de enfermedad, ¿no? Como ustedes entenderán, la exposición al tabaco en sí determina una mayor frecuencia de la misma y eso está muy relacionado al proceso de citrullinación a nivel pulmonar, una enzima que luego la vamos a describir. Dentro de lo infeccioso se ha descrito principalmente tracto gastrointestinal y de todo el tracto gastrointestinal la cavidad oral. Ya está muy estudiado un germen, una bacteria propia de la boca que es la Porphyromonas gingivalis y enfermedad periodontal y el riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Y también existe casuística o teorías que tienen que ver con la citrullinación. Entonces, como nosotros vamos viendo, hay teorías pues, que plantean que la enfermedad puede empezar en el pulmón, en el caso del tabaco, o en la cavidad oral o en el tracto gastrointestinal, hablamos de algunos términos, ¿no? Todo esto en realidad no necesariamente sucede en todas las personas con enfermedad, sino pues para cada reporte poblacional existe determinado factor de riesgo. Y así podemos encontrar alteraciones en lo que es la microbiota gastrointestinal o genitourinaria y existen pues diferentes afirmaciones para cada caso. El contexto que se está dando entonces es que estos factores ambientales están incurriendo en un paciente genéticamente predispuesto, ¿no? Y hasta ahí lo tenemos más o menos claro. ¿Por qué más frecuente en mujeres con respecto a varones? El rol hormonal debe ser importante, como en otras enfermedades, y de repente el lupus es la más característica, tiene que ver con la exposición elevada a una elevada cantidad de estrógenos, en el caso de mujeres, o una disminución de andrógenos más, en este caso andrógenos en el caso de varones, ¿no? O hormonas masculinas reducidas. Y esto se ve en el hecho de que varía la enfermedad o mejora en relación al embarazo y empeora posparto, y también con el uso de terapia de reemplazo hormonal y la variación con la sintomatología y con algunos marcadores como son anticuerpos determinados durante el hecho de consumir terapia de reemplazo hormonal. Pero no existe en sí una secuencia muy clara de cómo se produciría el efecto estrogénico. Ustedes recuerden también que los estrógenos o los linfocitos en este caso tienen receptores estrogénicos en su membrana, por lo cual se ve su función alterada con la presencia de una mayor cantidad o saturación de estos receptores. Por ahí vendría la relación más o menos en cómo el factor hormonal influye pues, en la función de inmunidad adaptativa. Acá el ejemplo del tabaco, y de repente para ver el esquema
de cómo pues la presencia de estas proteínas citrulinadas y sobre todo la estimulación de la producción de esta enzima en relación de la producción del tabaco, la enzima PADI, pues permite la formación de los residuos citrulinados, ¿no? Esta enzima es la que favorece la transformación de los residuos de arginina a citrulina. Ese proceso es el que se conoce como citrulinación. Estas proteínas no son pues distribuidas por proteasas naturales, por lo tanto las proteínas persisten tanto en cuanto a espacio y también como en cuanto a función, lo cual pues al no poder degradarlas implican la persistencia de una determinada función, en este caso la función inmunológica. El ejemplo acá ya mucho más específico que tiene que ver con presentación de antígeno, que luego lo vamos a ver. En cuanto a lo infeccioso, recuerden por filomonas gingivales, pero existen diferentes series que hablan pues, de factores infecciosos del tipo viral, retrovirus, virus de hepatitis B, hepatitis C, virus que tienen que ver con síndrome de mononucleosis infecciosa como Epstein-Barr y citomegalovirus también. Bien, teniendo más o menos claro o un poco entendido la relación que existe entre esos dos factores y en relación también a la modificación del ADN en relación a factores epigenéticos, nosotros tenemos pues que se da el proceso de alteración de la función inmunológica gracias a estas proteínas citrulinadas. Recordar que este proceso es el que va a llevar a la pérdida de la tolerancia. Este es el nombre descrito de la enzima PAR, ¿no? La peptidarginina de aminasa, que recuerden que va a favorecer la formación de estos residuos de citrulina, alterando la morfología proteica, ¿no? Cambiando la arginina por citrulina. Y bueno, acá en forma esquemática vemos la coparticipación de órganos linfoides primarios y secundarios y las respectivas células efectoras, son células de inmunidad innata y adquirida. En este esquema estamos resumiendo en sí lo que sucede en la artritis reumatoide, teniendo como blanco final toda la arquitectura de la articulación, bueno, principalmente la sinovia. Entonces, vamos a ir detallando este esquema paso por paso para poder entender un poco acerca también de la terapéutica. Bueno, el esquema lo recordarán ustedes, porque ustedes recién han hecho un poco de inmunología, ¿no? Eso es presentación de antígeno, ¿verdad? Célula presentadora, acá tenemos el linfocito T inmaduro, el antígeno es procesado en el citoplasma de la célula presentadora y una fracción de ese antígeno es expresada en el receptor de molécula, del tipo molécula MHC de clase 2, que va viajando por el torrente o llega a un tejido y lo presenta el linfocito T, en este caso mediante su receptor de célula T se produce el acoplamiento y también la intervención de otras moléculas llamadas coestimuladores. Esto favorece la diferenciación del linfocito T a una determinada clona, que para el caso de artritis reumatoide las de mayor interés son aquellas que se diferencian tipo TH1 y TH17, las cuales van a sufrir una expansión clonal y permiten la activación o coparticipación de otras células importantes como la célula B y otras células protectoras residentes del tejido sinovial, que luego lo vamos a describir con más detalle, y vemos acá la participación de algunas interleuquinas, algunas de las cuales son importantes también para la secuencia de eventos, ¿no? Como el TNF-alfa, interleuquina 17, bueno, no está acá en este esquema, pero está por acá, interleuquina 6, y tenemos otras moléculas también como interleuquina 1, por ejemplo, que han sido descritas responsables de algunos eventos y que se ha intervenido en forma terapéutica para poder pues, variar la historia natural de la enfermedad. Entonces vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos procesos para poder entender un poco de la terapéutica. Entonces, en este esquema estamos viendo la presentación de antígeno, ¿verdad? Lo que les expliqué, está el antígeno, la célula T inmadura, su receptor, y como ven, el simple acoplamiento no es suficiente para que el linfocito T madure. Necesita de otros estímulos, y esto es en forma esquemática la representación de la coparticipación de otros receptores, ¿no? Tanto de una célula como de la otra. A estas moléculas se le conoce como moléculas coestimuladoras. Pues cuando uno revisa un poco de la terapéutica de artritis reumatoide, encontrará dentro de las opciones un inhibidor
de una secuencia que tiene que ver con la coestimulación. Y vamos a ver más a detalle luego, es una droga que se conoce como derecho terapéutico el día de hoy, ¿no? En sus respectivas sedes. Entonces, Avatasec, ¿no? Actúa a este nivel. Creo que el día de ayer han revisado terapia de inflamatorio, me parece. Pues algo de esto deben haberlo recordado el día de hoy. Nosotros vemos que el linfocito T al estimularse pues puede diferenciarse en diferentes familias. En realidad todas se activan, todas son estimuladas, pero hay algunas que predominan con respecto a otras. En este caso tenemos la respuesta tipo TH1 y la TH17 como las más resaltantes. Esta ya es conocida desde hace mucho tiempo y esta es una línea, digamos, de diferenciación que no hace mucho tiempo está siendo investigada y en la cual pues están todavía en prueba de algunos fármacos. Y todo por la producción posterior pues, de algunas citoquinas o algunas moléculas que vamos a ver luego que son importantes para la patogenia del linfoma. ¿Qué más? Una vez que el linfocito T se expande, produce efectos a diferentes niveles. Una de las células que responde a la activación de la célula T es la célula B. Anteriormente se pensaba que la célula B, la única función que cumplía era madurar y poder pues, producir anticuerpos, ¿no? En este caso autoanticuerpos, como el factor reumatoideo y posteriormente efectos determinados anticuerpos cuando el feto es impugnado. Recordarán ustedes que una de las vías del complemento se activa pues, por la formación de complejos inmunológicos, entonces por ahí también vemos una vía efectora de daño a nivel de algún determinado tejido, ¿no? Esto gracias a la formación del complejo de ataque de membrana. Pero se sabe que además el linfocito B puede cumplir otras funciones. Per se puede ser efector de moléculas proinflamatorias, interleuquina 6, TNF-alfa, dentro de las más importantes, que van a actuar directamente en la célula blanco en esta enfermedad. Si nosotros queremos mencionar cuál es la célula sobre la cual recae principalmente la acción de todas estas moléculas, es sobre el tejido sinovial o el sinoviosino, es la célula blanca en esta enfermedad. Pero también pueden alterar la arquitectura, pues actuando a nivel de condrocitos o citoplasmas de algunas de estas moléculas, ¿no? El ejemplo acá de una proteína morfogénica de matriz. Además, nosotros podemos ver acá el esquema de que el linfocito B pudiese funcionar como célula presentadora de antígeno, ¿no? Lo cual favorecería, ante ausencia de célula presentadora o dendrítica, la acción del linfocito B, lo cual haría que perdure pues, la respuesta inmunológica. Entonces también cumple esa función, sobre todo en algunos tejidos recientes donde no encontramos ese tipo de células presentadoras, lo cual genera perpetuación de la respuesta inmunológica y también liberación de algunos mediadores que aumentan el daño. Entonces ya es conocido también que pues, debido a la importancia de la célula B, a alguien se le ocurrió pues hay que bloquear a esta célula, que es importante en el proceso. Entonces, receptores de célula B pueden ser bloqueados actualmente, ¿no? El más conocido es una molécula anti-CD20 o antirreceptor CD20, que se usa en varias enfermedades, en este caso también tiene indicación para esta enfermedad, que es conocida como rituximab, ¿verdad? Rituximab actúa pues bloqueando este receptor de célula de CD20. Ya vamos conociendo algunas moléculas. ¿Qué más tenemos en la artritis reumatoide? En la artritis reumatoide, una de las características, si ustedes ven una radiografía, hay dos características, ¿no? Existe el término de osteopenia yuxtaarticular y también existe la presencia de erosiones. Si ustedes hablan de osteopenia yuxtaarticular, acaban de tener una clase, me parece, que tiene que ver con metabolismo óseo, entenderán que existe participación de osteoplasma, ¿no? Existe una sobreactividad de la misma. Si recordamos un poquito de la clase anterior, por ahí deben haber recordado que el osteoblasto es la célula que se encarga de producir dos moléculas que andan o pues tienen que estar en equilibrio constante, como son la osteoprotegerina y el ranligando, las cuales tienen receptores a nivel del osteoplasma. Si libero más ranligando, se activa y madura el osteoplasma, por lo tanto mayor resorción ósea. Si libero más osteoprotegerina, se bloquea esa acción, ¿no? Ligándose al receptor del ranligando, entonces se inhibe la resorción ósea y empieza el proceso de formación de hueso.
Es más o menos el equilibrio que existe. Entonces, en esta enfermedad, mediado por diferentes células proinflamatorias, se ve que la balanza se va inclinando hacia ranligando, por lo tanto, sobreactividad de osteoclasto, por lo tanto, mayor destrucción de hueso, ¿no? Si quieren verlo, o mayor resorción, si quieren verlo de esa manera. Entonces, la radiografía la van a ver, pues, como una imagen alrededor, en los márgenes articulares, como más radiolúcida, ¿no? Es lo que se conoce como osteopenia juxta o periarticular. Este mismo mecanismo podemos entenderlo para la presencia de erosiones, sumado a la invasión que ejerce el punch o el tejido sinovial hipertrofiado, pues, que tiene carácter invasivo a nivel de la corteza de los huesos, ¿no? Lo cual produce la erosión. Entonces entendemos un poquito acerca de la importancia de los osteoclastos. ¿Qué más? Otro dato importante, ¿no? En la sinovia, una vez que es estimulada, vemos que existe, pues, presencia de factores de crecimiento endotelial, lo cual favorece la formación de neovasos, lo cual permite la perpetuación de la vida o de la actividad de la sinovia. Por lo tanto, nosotros, si hiciésemos, pues, un corte histológico de esta sinovia, vamos a verla que es muy vascularizada. Ese dato, conocido como neoangiogénesis, ha sido tomado y actualmente, mediante la ecografía, la determinación de la microvasculatura a nivel del tejido sinovial de un modo ecográfico que se conoce como Doppler poder, podemos saber si existe o no existe actividad de enfermedad. Teniendo en cuenta que cuando la sinovia, pues, está proliferando, existe mayor flujo vascular, por lo tanto te da una señal Doppler positiva, ¿no? Inverso cuando la enfermedad está inactiva. Entonces, esta información actualmente, pues, se ha tomado para poder evaluar actividad de enfermedad mediante la determinación del flujo sanguíneo de la microvasculatura, y también, pues, es un dato que me pudiese ayudar en el contexto de buscar el diagnóstico temprano de la enfermedad. Citoquinas hay múltiples y la intención de acá es que vean que estas citoquinas no actúan en forma independiente, ¿verdad? Todas están interrelacionadas y tienen efectores específicos, como son la célula T, la célula residente, en este caso el sinocito tipo fibroblasto, y células que vienen en medida adquirida, en este caso el proceso de excitación. Ahí vemos moléculas importantes como el TNF-alfa, la interleucina 6, y el IL-17 que interviene en diferentes niveles. Y por ahí nosotros podemos entender cómo es que, bloqueando alguna de estas secuencias de eventos, cumpliendo la molécula respectiva, nosotros podemos tener una respuesta en cascada, lo cual favorecería, pues, a la inactividad de la enfermedad. No es que cada citoquina actúe en forma independiente, no están interrelacionadas, y eso es lo que determina el éxito de por qué funciona un determinado tipo de molécula que va contra, biológica, que va contra este tipo de blanco, ¿no? Que es una citoquina. Esto es lo que sucede en realidad en la enfermedad. Se liberan múltiples moléculas proinflamatorias que en conjunto son, pues, o tienen una mayor actividad que las moléculas que tratan de reprimir su efecto, ¿no? Pero también son liberadas, pero no tienen un efecto, pues, tan importante como las moléculas proinflamatorias. Bueno, eso es lo que corresponde a entender un poquito acerca de los eventos más importantes en el artritis reumatoide. En realidad es complejo lo que se sabe actualmente en el artritis reumatoide, habría que hablar muchas cosas más, algunas de ellas son importantes, pero se trataba de mostrar las más relevantes y que tienen al momento aplicación práctica, pues nosotros podemos incidir en la terapéutica, o algunos eventos que me importan para saber por qué se producen algunos cambios en la enfermedad. Cuando hablamos de clínica, ya es muy conocido que esta enfermedad tiene predominio por articulaciones periféricas, ¿no? Esqueleto periférico. Estamos hablando de articulaciones de miembros superiores e inferiores. En este caso, la predominancia es de articulaciones pequeñas antes que grandes, en forma simétrica, y esto es lo que se conoce como el patrón reumatoide, ¿no? Afectación simétrica de articulaciones pequeñas de manos y pies. En la secuencia de eventos, nosotros vemos que recién en forma tardía nosotros podemos hacer entender clínica de la enfermedad. Previo a eso ocurren todos los eventos que ya hemos señalado. Entonces nosotros vamos a tratar de ver, bueno, cuando ya se da el proceso de enfermedad, cómo es que se presenta la misma. Bueno, acá hay unas generalidades. Paciente que viene con compromiso articular, que
Generalmente el curso suele ser pues insidioso, estas enfermedades suelen dar tiempo de evolución un poco largo. No, la mayor parte son de esa manera, son pocos los casos que inician en un cuadro poliarticular o oligoarticular agudo, son menos los casos. La mayor parte de pacientes cursan con periodos de exacerbación y remisión de los síntomas. ¿No? Son pocos los casos que te dan un solo episodio en la vida y remiten, o aquellos casos pues que no responden a nada y la enfermedad es prevalente o la clínica es persistente a pesar del tratamiento, ¿no? Son pocos los casos. La mayor parte tiene un curso de exacerbación y remisión de la enfermedad. Esa es la principal forma de presentación, la poliarticular simétrica. Pero existen casos pues, de compromiso monoarticular, siendo de repente la rodilla, la articulación de mayor afectación, si hablamos de compromiso monoarticular. ¿No? Acá vemos, en general, ya sea poli o monoarticular, que las articulaciones pequeñas son las más afectadas. En este caso, el ejemplo que se pone acá de sin manos, metacarpofalángicas y metafalangias proximales, muñecas como zonas importantes, ¿no? de presentación de enfermedad. Bueno, acá la descripción en imágenes pudiesen hacerla a ustedes, pues obedece al compromiso de metafalángicas proximales, ¿verdad? Tenemos aumento de volumen en todas ellas, también impresión aumento de volumen en nivel metacarpofalángicas, un poco de diferenciación de metafalanges y primer dedo. Estamos viendo también alteración en el eje de alineamiento de algunos dedos, algunos en hiperextensión, otros con tendencia a la flexión. Esta tumefacción corresponde a la zona extensora de la muñeca. Esto es una tenosynovia que está dando la imagen en reloj de arena, ¿no? Pero acá se encuentra el ligamento anular del carpo en la cara dorsal, lo cual produce compresión de la tenosynovia, por eso se ve abultado acá y también abultado acá. Una tenosynovitis extensora. La clásica desviación cubital o mano en ráfaga, que también se llama así, asociado también a una subluxación pues, metacarpofalángica, pulgar en Z, en este caso. Como ven, todas estas deformaciones ya son muy conocidas en cuanto a artritis reumatoide. La intención es no verlas actualmente. Dedo enojal, ¿no? Hiperflexión de interfalangia proximal, cuello de cisne, lo contrario, ¿no? Hiperextensión interfalangia proximal con hiperflexión de la distal de cada otro ojal. Si vemos la traducción radiológica de una artritis reumatoide, aquí guiarnos de 4 parámetros que deben recordar. Bueno, acá les puse el ejemplo de una coxofemoral. Como ven ustedes acá, existe una reducción del espacio, ¿verdad? En todo el margen articular. Entonces, una de las características de esta enfermedad es producir reducción del espacio en forma simétrica, es decir, a lo largo de todo el margen articular. Y lo mismo se respetaría o se respeta en todas las zonas donde hay afectación articular. Esto es diferente de la osteoartritis, donde existe una reducción asimétrica del espacio articular. ¿No? Por ejemplo, en esta cadera nosotros tenemos tres polos o 3 puntos de apoyo: el polo superior, el polo del cuello, que es el polo axial, y el polo inferior. Si esta fuera una osteoartritis, solo veríamos la reducción del espacio acá, en el polo superior, porque es la línea de mayor fuerza por el peso mismo de la persona, y acá no veríamos afectación, veríamos el espacio parcialmente conservado, cosa que no sucede en enfermedades inflamatorias. Entonces, primer hallazgo radiológico: reducción simétrica del espacio articular. Segundo hallazgo radiológico: la presencia de erosiones. Recuerden que la sinovia se encuentra a los márgenes de la articulación, y a partir de acá es que va proliferando. Por eso es que las erosiones las vemos a nivel marginal y suelen ser pequeñas. Si yo hiciera un corte histológico a este nivel, vería la sinovia infiltrando el hueso, ¿no? Un pan mismo, ahí destruyendo o abarcando todo este segmento. Entonces, segundo hallazgo radiológico: presencia de erosiones. Tercer hallazgo radiológico, que acá también lo podemos ver: disminución de la mineralización, lo cual a nivel pues, de las epífisis, lo cual se conoce como osteopenia justa articular. Y en casos ya avanzados tenemos una pérdida de alineamiento. Estos son los 4 cambios radiológicos de la enfermedad. Les dije que era una enfermedad sistémica, entonces
estos pacientes suelen venir con estos síntomas. Pueden venir baja de peso, anorexia, fatiga, fiebre, incluso de bajo grado, son reportados con frecuencia en esta enfermedad. Lo hematológico es lo que sigue, ¿no? En frecuencia. Ellos hacen anemia normocítica normocrónica principalmente, aunque pueden tener otras variantes de anemia, pero son infrecuentes, ¿no? Como la hemolítica, por ejemplo. Crecimiento ganglionar, sobre todo cadena axilar y cervical, son las más frecuentes. Crecimiento vaso y púrpura son manifestaciones raras de la enfermedad, es raro ver, pero está descrito. Se entiende que hay osteoporosis o osteopenia. Cuando ustedes revisan algunos de los factores de riesgo para reducción de densidad fibral ósea, dentro de ese listado está artritis reumatoide. Esto debido a la activación osteoclástica. Si de algo fallecen los pacientes con artritis reumatoide es por complicación cardiovascular, específicamente cardiopatía isquémica, es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Tanto así que existen pues recomendaciones para manejo de presión, glicemia. Es que la gente está grabando y con la bulla afuera no se va a escuchar bien. Pueden cerrarlo, sí, no hay problema. Bien, entonces la principal causa de muerte es cardiopatía isquémica, pero también el paciente puede tener pues pericarditis, problema valvular, trastorno del ritmo. A nivel pulmonar, de repente, como vemos acá, existen múltiples manifestaciones como compromiso pleural, pero lo que deben de repente quedar en la cabeza es la posibilidad de hacer enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y esto es importante porque la droga de mayor uso en esta enfermedad o de primera línea es metotrexato. Entonces se describe que metotrexato puede dar cambios de ese tipo. Entonces si nosotros no hacemos la evaluación por imágenes previa o funcional previa a estos pacientes, podemos quedarnos en las disyuntivas si es que el paciente presenta clínica y hallazgos radiológicos, si es que es por enfermedad o es por tratamiento, ¿no? Y la duda se podría pues solucionar con en ese contexto con una biopsia pulmonar, ya no sería posible hacerlo de otra manera. Los nódulos reumatoides, algunos los deben haber visto a nivel subcutáneo, también pueden presentarse a nivel pulmonar. Y también, bueno, esto ya se ve en pacientes con daño ya crónico, la presencia de bronquiectasis. Manifestaciones neurológicas múltiples, pero las dos más relevantes es neuropatía periférica, principalmente neuropatía por atrapamiento, ya sea a nivel del túnel del carpo, a nivel del túnel del tarso. Vamos a ver pues compresión por alteración de la anatomía de los nervios que discurren por esas zonas. Y si a ustedes les preguntan si la enfermedad afecta columna vertebral, la respuesta es sí, pero solo a nivel cervical. Respeta columna dorsal, respeta columna lumbosacra. Y a nivel cervical, no toda la columna cervical, específicamente C1, C2, ¿no? En relación a un ligamento que mantiene en estabilidad pues a los adductoides con la porción anterior del atlas, lo cual al dañarse ese ligamento favorecería el desplazamiento de los adductoides hacia la región medular, produciendo pues compresión de la médula, ¿no? Con cuadripares el paciente. O sea, eso de repente es de lo que es posible ver en esta enfermedad a nivel neurológico. De oftalmológico, como dice acá, es raro en global, en conjunto, pero si algo de repente es frecuente es la presencia de keratoconjuntivitis, y a eso le ponemos el apellido de Zika, es decir, ojo seco. El ojo seco es de repente una de las manifestaciones oftalmológicas más frecuentes en esta enfermedad. Y es, cuando vean Sjögren van a ver ustedes pues, que la enfermedad más asociada a Sjögren secundario es artritis reumatoide, ¿no? Y eso pues guarda una relación así de importante. La uvia, la presencia de compromiso de esclera es poco frecuente. A nivel cutáneo estamos viendo la presencia de nódulos subcutáneos, que tiene que ver con procesos pues, de formación de una reacción de tipo de hipersensibilidad tipo 4 a nivel subcutáneo, lo cual produciría un proceso inflamatorio in situ. Como el hallazgo más saltante. El resto de hallazgos, como el tema palmar, fragilidad piel, generalmente lo vemos más asociado a corticoterapia que en sí a la enfermedad, ¿no? El uso de corticoides en forma crónica les lleva a estos cambios cutáneos. Vasculitis de vasos pequeños asociados a inmunocomplejos también está descrito en esta enfermedad.
Y de manifestaciones digestivas, salvo la boca seca, el resto tiene mayor relación que el uso de fármacos modificadores, incluyendo los corticoides. Tanto en la boca seca, de repente, como hallazgo ya propio de enfermedad, en relación a un choque secundario. Estamos viendo nódulos subcutáneos a nivel del dorso, pues de esta región de los dedos, acá también hay otro. En el codo, algunos erosionados, enfermedad pulmonar intersticial con un poco de derrame, paciente con artritis reumatoide, compromiso de la esclera y de la esclera, perforación de la misma, una escleromalacia perforante, una vasculitis reumatoide, un paciente que además tiene neuropatía periférica, un pie caído, ¿no? En este caso. Y son manifestaciones que hay que tener en cuenta y no solo limitarnos pues al componente articular. Bueno, esto ya es conocido, que en el año 87 del siglo pasado salen estos criterios de clasificación. Son criterios que te permiten identificar pacientes con enfermedad establecida, ¿no? El problema de estos criterios es que vemos acá datos como alteraciones radiológicas y nódulos reumatoides que suelen aparecer en forma tardía. Y lo que les mencioné al inicio es que el intento actual es hacer diagnóstico temprano, entonces estos dos conceptos no entran dentro de esa perspectiva. Entonces, eso modificó o obligó a modificar estos criterios para hacer un diagnóstico más precoz, pues como son los criterios del año 2010 que son descritos en la diapositiva siguiente. Nosotros vemos que los primeros sí son altamente sensibles, existe bastante frecuencia de casos en relación a los primeros 4 criterios, no necesariamente son específicos para enfermedad, faltan más datos para estar en el contexto de artritis reumatoide, y los segundos pues aparecen muy tarde. Entonces, algo que trata de mejorar eso es el criterio en el cual se asociaron estas dos sociedades, ¿no? El Colegio Americano y el Grupo Europeo de Lucha contra Enfermedades Reumáticas, para poder clasificar a un paciente como artritis reumatoide. Y como dice acá, clasificar pacientes. Estos criterios no son de diagnóstico, estos criterios son de clasificación, con el objetivo de seleccionar pacientes que tengan características similares y que no tengan características de otra enfermedad. El principal objetivo es inclusión en estudios de investigación, ¿no? Para fármacos, es el principal motivo por el cual son creados estos criterios. Pero si a ustedes les preguntan cómo se hace el diagnóstico de artritis reumatoide, la respuesta no es teniendo pues determinado puntaje de una tabla, no es la respuesta. La respuesta es, y lo menciono por acá de repente o en el texto de este artículo, que dicen que el diagnóstico de artritis reumatoide es clínico y de exclusión. Esa es la respuesta. Clínico significa que tiene que tener síntomas de enfermedad. Entonces, ¿cuál es el síntoma característico de esta enfermedad? La presencia de artritis. Pero tú no puedes decir a un paciente que tiene artritis reumatoide si nunca ha hecho aumento de volumen de una articulación. En otras palabras, no puedes hacer el diagnóstico solo por dolor articular y de repente un factor reumatoideo, ¿no? Positivo. No se da, tiene que haber demostración de que hay artritis, que puede ser demostración clínica, o sea, examinando, o si deseas alguna prueba auxiliar, llámese ecografía, llámese resonancia, para demostrar que hay compromiso de la articulación. Y de exclusión, eso implica de que tú te tienes que haber tomado el trabajo de preguntar todos los datos de antecedentes, examinar al paciente buscando otra información para descartar otras enfermedades que también pueden dar artritis. Y cuando ya estás seguro de eso, recién a uno se le permite aplicar estos criterios de clasificación. Y no al revés, ¿no? No es que primero tienes artritis y aplicas la tabla y si sale negativo recién busco otra enfermedad. No es así, ¿no? La idea del ejercicio es un poco diferente en otra secuencia. Suponiendo que tiene esas dos características, que ya se ha excluido otras enfermedades y que tiene por lo menos una articulación inflamada, recién vas a aplicar estos criterios. Como ustedes ven, más puntaje le dan mientras más se parezca al patrón reumatoide, es decir, afectación de articulaciones pequeñas, es un cuadro poliarticular de articulaciones pequeñas. Si se parece más a eso, más puntaje le dan. Al final te está llevando al concepto de que trata de conocer cómo suele pues presentarse la enfermedad para que tengas una mayor aproximación al diagnóstico. Se le da importancia a los anticuerpos. Sí, anteriormente solo el factor reumatoide era considerado, ya se considera los anticuerpos con respecto citrulinado, y se determina también que el título importa, ¿no? Algunos hablan de 3 veces el valor de referencia en laboratorio para ser considerado pues un valor alto. Entonces, por encima de eso pueden considerar un valor alto
de estos marcadores. Y vemos que existe un grupo importante pues, de pacientes que tienen sobre todo el antitudinado pues, positivo. Reactantes de fase aguda BSG y PCR son considerados por primera vez, los colocan ustedes en el contexto de enfermedad inflamatoria, ¿no? Esa es la idea de estos los reactantes. Y la duración de los síntomas, también eso es otro concepto a interpretarlo bien, ¿no? En los criterios anteriores te solicitaban de que tenías que observar, o un médico tenía que observar al paciente en determinado número de semanas. Te decían, para que cumpla un criterio, el médico tiene que haberlo observado pues 12 semanas, me parece. Si es que no tenía ese tiempo, no podía ser incluido todavía como criterio. Acá te da la posibilidad que un paciente que de repente tiene menos de 6 semanas, pero si tiene las otras pruebas alteradas, puedas clasificarlo como artritis reumatoide. Pues tú puedes llegar a más de 6 puntos, de repente con el compromiso articular y un factor reumatoideo positivo, ya tienes 7 puntos, no te importa el tiempo de enfermedad, pues puede tener menos de 6 semanas, pero con los otros criterios ya lo clasificas como artritis reumatoide. O sea, te da la flexibilidad de poder tener un tiempo más corto de evolución de enfermedad, ¿no? Cosa que antes no se podía clasificar un paciente e incluirlo en estudios si no tenía un determinado tiempo de evolución. Entonces, si nos quedamos en la idea inicial, acá el diagnóstico temprano pues es la prioridad en esta enfermedad. Hay algunas cosas que pueden orientarnos, pero recuerden que hay que tener contexto clínico para poder pues darle valor a las herramientas que se presentan actualmente. Bueno, ya es sabido de que los anticuerpos pueden aparecer muchos años antes de manifestación clínica de la enfermedad. Mucho más el pendiosiblinado que el factor reumatoideo. Vemos que pues 14 años antes ya podemos tener una prueba alterada sin manifestación de enfermedad, ¿no? En esos casos, obviamente, si tú no tienes clínica y tienes el anticuerpo, no vas a tratar nada, porque el paciente no tiene la enfermedad en ese momento. Recién se da tratamiento cuando está manifestado, pero si lo ves, por ejemplo, en un corte en el cual tiene posibilidad de 2 pruebas, tú puedes pues, ya estar expectante, y el riesgo de que este paciente, o la probabilidad de que el paciente vaya a desarrollar la enfermedad teniendo dos pruebas alteradas es muy alto, ¿no? Se habla que más o menos a los 6 meses 50% de los pacientes que tuvieron las 2 pruebas positivas van a empezar a desarrollar la enfermedad, si es que en ese momento aún no la tienen. Entonces, tanto el factor reumatoide como el pendiosiblinado en el contexto de un paciente con artritis de corta evolución pueden servirte como marcadores que pues, pueden estar pronosticando que la enfermedad va a desarrollarse en esos pacientes. Ahora, su ausencia no lo excluye porque no es pues 100% que el paciente debe presentarlo. El otro valor, y que en algo ya lo mencioné, es su valor pronóstico. Títulos más altos de este factor reumatoide indican una enfermedad más severa. Y más severa significa pobre respuesta a tratamiento inmunomodulador, mayor cantidad de erosión, o sea, destrucción articular, y la probabilidad de tener manifestaciones extraarticulares, ¿no? Los que tienen títulos altos del factor reumatoide y anti-CCP son los que hacen un cuadro de mayor gravedad. Y recuerden que aparece mucho tiempo antes. La diferencia con el factor reumatoide es que este anticuerpo es más específico, pero tiene el mismo valor pronóstico, su rendimiento aumenta si es que vemos pues, la posibilidad de ya tener el factor reumatoide también positivo. Como les mencioné, pues un porcentaje alto desarrolla la enfermedad. Les dije que el Power Doppler en el contexto adecuado puede pues, relacionarse con la actividad de enfermedad, pero también en el contexto adecuado puede indicarme que estoy ante una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces puede ayudarme también para aproximarme al diagnóstico temprano de enfermedad, muy aparte de ver las secuelas que se dan en esta enfermedad. Resonancia magnética también. Se ha demostrado que señales de hiperintensidad a nivel de los márgenes articulares, o sea, del hueso yuxtaarticular, pues se relacionarían con la aparición futura de erosiones. A este cambio de imagen se le conoce como edema óseo. Entonces se ve que el edema óseo predice el futuro lugar de aparición de una erosión. Entonces sería un cambio temprano, porque está antes de que aparezca la erosión. Entonces, en el contexto clínico adecuado, la resonancia pudiese tener el valor pues, para hacer o detección temprana de enfermedad.
Entonces, teniendo todo esto, vamos a hablar de tratamiento y hay que tener dos objetivos claros. Yo trato para lograr remisión, no es como en los años 90, ¿no? En los años 90 el objetivo era evitar pues, el dolor y la inflamación del paciente. Existía esto de la terapia escalonada, ¿no? AINES, corticoides, antimaláricos, metotrexate, ¿no? Si no funcionaba, sales de oro, si no funcionaba, de penicilamina, salpeprina, ciclofosfamida, etcétera, etcétera. Actualmente, pues, este concepto se ha pues, mejorado y la idea es remisión completa o la mínima actividad inflamatoria posible de la enfermedad. Y el segundo concepto que tienes que tener es que una vez hecho el diagnóstico, es la obligación iniciar drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad. No como antes, ¿no? Terapia escalonada demoraba más tiempo. Pues en este caso, de inicio se da la droga modificadora, porque el pronóstico o el resultado es mejor. Entonces, en general, nosotros tenemos pues drogas clásicas y tenemos la terapia biológica. No es lo que existe en el mercado actualmente, como drogas aprobadas. Entonces vamos a hablar de lo clásico. Es muy esquemático. La sugerencia es que uses en un paciente de reciente diagnóstico una sola droga. Eso se le conoce como monoterapia. Hay tres opciones disponibles, pero la droga considerada pues droga de elección debido a varios factores, ¿no? Mayor tiempo de uso, mayor cantidad de estudios en el cual forma parte de terapia combinada, la frecuencia de uso que es pues una vez a la semana, la posibilidad de que esté al alcance de las personas tanto por su costo como por su distribución hace que el metotrexate sea la droga de elección. Pero de igual eficacia es que el metotrexate a una dosis equivalente sería la leflunomida y la sulfasalazina. En realidad son las tres drogas que están en un mismo escalón, pero si uno se guía por los otros factores en cuanto a evidencia y probabilidad de hacer terapia combinada con drogas clásicas o con terapia biológica, metotrexate es el que tiene más evidencia científica. Por eso es que suele ser lo que primero a uno le viene en la cabeza, ¿no? Si puedo o no puedo usar metotrexate. Contraindicaciones al metotrexate sería lo que me oriente pues, a usar las otras drogas. De repente pensar de esa manera, pero en realidad eso es a decisión del médico tratante qué droga usa inicialmente como monoterapia. Si le preguntan para un examen y está metotrexate y leflunomida, marquen metotrexate, ¿no? Porque es el consenso. Entonces ahí tenemos pues, a las tres drogas clásicas. El metotrexate, recuerden que tiene que ser usado siempre con ácido fólico porque hay una enzima, ¿no? La dihidrofolato reductasa, que destruye los depósitos internos de folato